se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Nadie te amará a ti así como Jesús. Como Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a tener, antes de darle el paso a nuestro pastor, tenemos un especial por nuestro hermano Jesse y Sofía. El tiempo es para ellos, para honra y gloria al Señor. Feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos aquí gozosamente están esperando la segunda venida de nuestro Salvador? Amén, amén. El canto se titula Ven Jesús, para la honra y gloria de Dios. Ya puedo ver las señales. Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá. Todo terminará.
Muy bien, ahora sí me toca mi turno de sentarme. Lo hacemos en todas las convocaciones, así es que no crean que soy medio flojo. Bueno, en parte sí, pero como estamos acostumbrados desde la pandemia a tener los cultos familiares a nivel como de la sala de la casa, entonces en las tardes, siempre que tengo convocaciones, me gusta hacer una sección que es pregunta y respuesta, porque hay mucha gente que les gusta hacer preguntas. Entonces, vamos a tener dos formatos. Uno, si alguien quiere hacer la pregunta directa, la puede hacer. Y si alguien quiere escribir, no tengo que mencionar su nombre, simplemente haga la pregunta. Y en lo mejor de nuestras habilidades, pues trataremos de contestar sus preguntas. Tengo que dejarles saber que no soy un todólogo, o sea que no sé todo. Hay cosas que tengo mis limitaciones, tengo que ser humilde y aceptarlo, pero en lo mejor que pueda, trataré de contestar, y en lo que no sepa se los investigo con todo gusto. Eso sí les puedo decir, soy investigador y me gusta investigar la palabra del Señor. Y entonces la idea es de que en las preguntas que se tengan, pues podamos traer edificación y gloria al nombre del Señor. Y vamos a comenzar ya sea con preguntas directas o con preguntas escritas en el papelito. No tenemos mucho tiempo, solamente tenemos como una horita o menos, porque ya eso se nos está poniendo y no queremos quitarle el tiempo a los jóvenes, que sabemos que ellos tienen su social y quieren pasar tiempo juntos los unos con los otros, que es algo muy, pero muy bonito. Entonces, pero también la parte espiritual, pues es una parte bastante importante. Pues para eso estamos aquí, para edificarnos espiritualmente. ¿Quién quiere comenzar haciendo ya sea la pregunta directa o ya sea trayendo la pregunta a través del papelito? Yo no sé si alguien quisiera, bueno, hermanito por acá, mientras los papelitos van llegando. Hermanito, le escuchamos. Si hay algún otro micrófono inalámbrico para que quede grabado para nuestro... por cierto, se nos ha olvidado desde la mañana, desde ayer, damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en las plataformas de Proyecto Fuerte Pregón canal, YouTube, Guerreros y Guerreras de Oración, YouTube canal, Proyecto Fuerte Pregón en el canal de Rumble, y también en la página Revelaciones de Esperanza en Facebook, y mi página personal de Pastor Juan Rivera en Facebook, en donde en 5 plataformas simultáneamente estamos transmitiendo para el mundo y para Estados Unidos. También damos la bienvenida a Radio Fuerte Pregón en Colombia, Televisión Fuerte Pregón en Colombia, así como a las radios de Cajamarca en Perú, las radios del sur de México y los otros demás canales que se están colgando. Y también queremos promocionar al canal local de nuestros hermanos aquí en Maryland. ¿Cómo se llama el canal que ustedes tienen? Ok, se llama, para todos los que estén interesados, estas grabaciones que se están haciendo van a quedar registradas en Iglesia Adventista Fidelidad, así se llama. Y precisamente todos lo que son los logos, lo que son las presentaciones, cantos, etcétera, etcétera, han sido los jóvenes de la iglesia, que tienen aquí talentos maravillosos, desde tocar el piano, desde cantar, desde manejar la computadora y la tecnología, y estamos muy, pero muy agradecidos por el trabajo fiel que ellos han hecho. Y de hecho quería pedir un favorcito, si todas las gráficas y eso que han hecho me las pasan, para que yo los pueda pasar la semana que viene, si Dios así lo permite, y podamos de alguna u otra manera poder presentarlo ante la hermandad para que los conozcan, y así de esa manera puedan entrar a sus plataformas y no se pierdan sermones, predicaciones, meditaciones, etcétera, etcétera. Creo que la semana que viene con el pastor, ¿cómo se llama el pastor? El pastor Ortiz van a tener como por Zoom, una semana de oración, algo así. El domingo comienzan, así es que el lunes, no se pierdan, quedan invitados porque él va a estar conviviendo con los hermanos y predicándoles. Y hace 3 días tuve la oportunidad de tener una conversación con él de 1 hora y media. Él andaba por Cajamarca en Perú, entonces tenemos a varios hermanos de Fuerte Pregón en Cajamarca. Y el hermano tomó la decisión de decir, pastor, aprovechando, pues nos ponemos en Zoom, y tuve una videoconferencia con el pastor con 1 hora y media. Posiblemente regresamos a Perú
en más o menos 2 meses y tanto, porque tenemos el proyecto de las cárceles. Les encargamos sus oraciones. Hay un hermano que está patrocinando la impresión de 50,000 conflictos de los siglos. Fuerte Pregón está colocando más o menos 30,000 caminos a Cristo, revistas y leyes de Dios. Y la idea es irnos en un tour nacional por Perú para poder ir a las cárceles de Lima, Cajamarca, Juliaca, y la lista sigue. Y mientras un grupo de hermanos estamos dentro predicando a la población de la cárcel, que todos los que estén adentro reciban un libro y un desayuno, un almuerzo. Y afuera tener más o menos 100 a 150 voluntarios, médicos misioneros, quiroprácticos, jóvenes que repartan libros, Biblias, etcétera, etcétera, y una mesa de oración para los que están afuera de la cárcel. Y lo queremos hacer así a nivel nacional. Cuando vayamos para allá, también les encargamos sus oraciones porque estamos yendo a la Amazonas, si Dios nos da la vida, Cajamarca, y hay 2 lugares dos hermanas, una hermana está donando 20 hectáreas de tierra para hacer un puesto de avanzada. No me recuerdo el lugar, y hay otro lugar donde otra hermana está donando otras 20 hectáreas de tierra para otro puesto de avanzada. Así que Perú está en fuego. Pero Chile no se queda atrás, porque Chile también va avanzando y ya más o menos estamos buscando fecha para poder tener el campamento oficial y la convocación para Chile, porque ya tenemos la imprenta por la gracia del Señor. También les encargamos sus oraciones y saludos a nuestros hermanos de Costa Rica, porque el siguiente país que sigue es Costa Rica, Puerto Rico, que posiblemente Allison me va a acompañar para allá, y México. Entonces la obra va creciendo por la gracia del Señor, y está hablando ahorita con unos pastores de la Iglesia Adventista Libre, que hay un proyecto para la selva de ciertos grupos indígenas de la selva del Perú, y a lo mejor podemos hacer un trabajo en mancomunado para que puedan recibir los hermanos de las tribus de aquellos lugares materiales que podríamos producir, ya sea en una imprenta, en otra imprenta. Yo me encargo de hablar con los hermanos allá de Fuerte Pregón a ver qué se puede hacer por la gracia del Señor, porque les encargo sus oraciones. Estamos intentando mandar de 2 a 3,000 Biblias para Perú, si Dios nos da la vida, y esperamos que se pueda cumplir. De hecho, acá les hemos mandado Biblias también. Nada más que ahorita, como está la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues han puesto como un poquito de una pared. Pero estamos planeando el proyecto de China, que no lo hemos presentado oficialmente, pero muy posiblemente vamos a ir a China, si Dios lo permite, el año que viene. Quedan invitados, hermano, queda invitado de antemano que venga con nosotros. El hermano de Perú viene con nosotros, y algunos gedeones de otros países de Interamérica posiblemente me van a acompañar para ir para allá, porque el plan que tenemos es llevar posiblemente $1 millón, si se llega a juntar. Les encargamos sus oraciones para, con ese dinero en la mano, ya hablé con otros hermanos más, a ver si se quieren subir al proyecto, por lo menos conseguir de 3 a 5 millones de conflictos de los siglos en producción, pero no solo el conflicto, serían 3. Maranata, el libro Eventos de los Últimos Días y el Conflicto de los Siglos. Y el resto de los libros ya lo produciríamos acá. Les tengo otra buena noticia también. Hay un hermano que hace años estuvo ahorrando para mandar una imprenta completa a Ecuador, pero el plan se le cayó y al final del día tiene las máquinas guardadas. Tiene todas las máquinas, solamente hay que revisarlas, ponerlas funcionales, etcétera, etcétera. Si les interesa, hermano Sorto, yo no tengo ningún problema de mandarles las imprentas para acá. Y si ustedes se reúnen con su directiva, ya están todas las máquinas. Entonces sería cuestión de mandarlas, y podemos usar el camión de Fuerte Pregón para traerlas, no hay ningún problema. Nada más necesitamos un lugar para que pongan las máquinas y todo eso, pero ya es algo que ustedes platicarán. Yo no tengo ningún problema en que ustedes puedan recibir esas máquinas, porque ya estamos llevando las nuestras a Texas, al puesto de avanzada. Entonces, pues, ¿para qué tener 2 cuando ustedes pueden tener una? Entonces, pues entonces, hermano, ya lo platicamos, porque las máquinas no hay que pagarlas, las máquinas ya están pagadas.
Ah, pues excelente, excelente. Es como que Dios ya lo tenía preparado, ¿verdad? Así es que, bueno, los caminos de Dios son interesantes. Hermanito, ¿cuál sería su pregunta? Sí, en una de sus prédicas que usted dio esta mañana, escuché que habían varios movimientos adventistas, ya independientemente de la iglesia en sí, claro. Sí. Entonces, yo lo que quiero saber, ¿cuál es, en mi poco conocimiento de esa área, cuál es la diferencia de una de otra? Porque usted hablaba de Reforma 1, Reforma 2, Independiente, De trinitarios. Trinitario, etcétera. Y me gustaría y me interesaría saber la diferencia de una de otra, o tal vez por qué, qué le caracteriza a cada una de ellas. Bueno, si explico cada una, literalmente me acabo toda la presentación del día de hoy. Pero puedo dar un pincelazo, por así decir, de más o menos cada uno de ellos. La iglesia, haga de cuenta que es como un tronco, la iglesia adventista es un tronco. Pero el tronco tiene muchas ramas. Las ramas son diferentes posiciones teológicas y apologéticas dentro de la iglesia adventista. Hay un tronco común. Y el tronco común es lo que compartimos, como guardar el sábado, la ley de Dios, la segunda venida de Cristo, y la lista sigue. En otros puntos de diferencia vienen, por ejemplo, detalles. Como por ejemplo, cuando viene la Primera Guerra Mundial y viene el asunto de si mandar o no los jóvenes a la guerra, ahí es donde nace la Iglesia de la Reforma, porque la Iglesia Adventista lastimosamente toma la decisión de mandar a los jóvenes a la guerra. Y no los hizo exentos de la guerra. Todavía no existía el concepto de, ¿cómo se llama en inglés? Objetor de conciencia, conscious objection. O sea, que yo por asunto de conciencia no voy a matar gente, especialmente porque yo soy cristiano. La iglesia no tuvo como columna vertebral en Europa, y el resultado fue que nace la Iglesia de la Reforma. Y se llama así, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Con el paso del tiempo hubo una bifurcación y se abre un segundo movimiento. Y pues entre ellos a veces dicen, no, el primero es el bueno, el segundo es el bueno. Bueno, ya son cuestiones de ellos, pero así se llama literalmente Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Característica de ellos es que ellos creen en el espíritu de profecía, la forma de vestirse, hacen los mejores quesos que he probado, de tofu, hacen comida muy rica, son muy buenas personas, y usualmente a casi todas las convocaciones que tenemos ellos nos vienen a acompañar, y tengo amigos casi en todos, tanto el movimiento de Reforma 1 como de Reforma 2. El otro es lo que se llama la vara del pastor, o movimiento davidiano, que también comenzó un movimiento con un hermano que se llama Víctor Jutef. Y Víctor Jutef resulta ser que recibe ciertas reinterpretaciones acerca de Ezequiel 8 y 9, acerca de Daniel capítulo 2, acerca de la cuestión de los 144,000, y la lista sigue, en donde un grupo de hermanos toman los escritos de él, que son varios. Yo tengo todos sus materiales, porque al lugar que voy, pues prácticamente me tratan de convencer de estar del lado de ellos. Entonces me traen CDs, materiales, libros, y yo me los estudio todos. O sea, no tengo objeción en leer. A mí me encanta leer. Entonces yo veo sus materiales y somos amigos, aunque no compartimos ciertas doctrinas o apologética, pero uno tiene que llegar al punto de madurez que no tengo que estar al 100% de acuerdo con una persona para ser su amigo. O sea, entonces pues somos amigos y nos apoyamos y no hay ningún problema, porque al final del día pues mi idea no es ni abrir iglesias ni tampoco estarles sacando miembro a ellos o algo por el estilo, porque personalmente creo que no importa el grupo. Por ejemplo, hay otro movimiento que es el movimiento que guarda las fiestas, y son caracterizados por literalmente guardar las fiestas de Jehová, literal. Entonces ellos manejan el calendario judío, en el cual celebran desde Aviv, que era el nombre original del calendario judío, que después del exilio se le cambió el nombre a los meses del calendario, y pasen ustedes a creer, ya no se llama Aviv, ahora le llaman Nisan, que ese es nombre pagano babilónico. Y de hecho uno de los nombres del calendario judío post-exilio, o sea, después del exilio, es Tamuz, pueden creer. Y ese es el nuevo calendario que ellos tienen, pero bíblicamente tienen otros nombres. Entonces ellos dicen,
usados y basados en una declaración o varias declaraciones bíblicas que dice que las fiestas habrían de ser fiestas solemnes perpetuas delante de Jehová. Entonces la palabra perpetuo lo dan como entendido que existían previo a la caída, durante el cielo, después de la caída, hasta hoy en día, y en el cielo se seguirán guardando las fiestas. De hecho, hay una presentación, un debate que una vez tuvimos amistoso, que duró 16 horas. 16 horas entre el pastor Gambetta y un servidor, donde debatimos no lo publicamos, simplemente lo hicimos, con los exponentes de lo de las fiestas. Solo les dimos como 4 o 5 horas para que ellos hicieran su exposición delante de los pastores, y ya después el pastor Gambetta tuvo su exposición, yo tuve la mía, en donde yo expliqué el significado de la palabra perpetuidad, que son 457 versículos, y los estudié uno por uno con ellos, la cuestión de los tiempos de Jehová, y entonces vino el tiempo de preguntas y respuestas. Fue muy bonita el diálogo que tuvimos, vamos, ¿no? Entonces, en este sentido, ellos literalmente tienen sus campamentos, especialmente en el mundo anglo. Ellos guardan las fiestas, una vez al año tienen sus convocaciones, tienen sus comidas, tienen sus celebraciones, y una vez al año se reúnen. Y son campamentos grandes, no se crean que son campamentos pequeños. Esa es otra rama. Otra rama son los antitrinitarios, que son aquellos que hoy en día enseñan que no son 3, ni son realmente 2, sino es 1, porque si adoramos más de un Dios, literalmente somos politeístas. Y si Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo son dioses, entonces no es un Dios, sino son 3 dioses. Y al ser 3 dioses rompemos la Shema que dice Deuteronomio: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Como dice en hebreo, a ver si me acuerdo. Shema Israel, Elohim Adonai, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Por eso la palabra Echad habla de unidad. Entonces, en este sentido, lo que ellos enseñan, a pincelazo rápido, es de que el Espíritu Santo no es un ser, sino simplemente es el Espíritu del Señor, y que literalmente es el Espíritu Santo. O sea, es Cristo, es el Espíritu de Cristo, y el Espíritu Santo es uno. Y en los días de la eternidad, Cristo sale del Padre. Y al salir del Padre, tiene la misma esencia del Padre, pero no es el Padre, porque Dios es uno solo, el Padre, y Cristo sale del Padre. No coincido, ahorita no es el tiempo para predicar acerca de eso, porque si Cristo en algún momento sale del Padre, entonces no es eterno. Quiere decir que en algún momento tuvo no existencia. Entonces, por tal razón, no puede aplicarse el término Padre del tiempo o Padre eterno, o tampoco el término Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, no me quiero meter esa apologética, pero esa es otra rama que enseña que pues prácticamente no son 3. Y eso ya lo he estudiado desde hace muchísimos años, de material no en español, sino de inglés. Lo que pasa es que muchos de estos movimientos primero empiezan con los gringos. O sea, primero empiezan con ellos y luego ya se pasan a español. Pero es mejor irse la fuente original del inglés, y prácticamente lo estudias en el inglés y es mucho más fácil entender la mentalidad de ellos. Otro grupo es la cuestión, por ejemplo, de los davidianos. Es los Davidianos 1, Davidianos 2, ya se dividieron, ya no es solamente una. Una vez vinieron un grupo de hermanos davidianos, estaba yo en un congreso de Colima, en México, y vino una camioneta como con 20 y tantos, y se acercó un hermano y me dice: pastor, llegaron los davidianos y vienen a dar batalla. Y yo digo: no, tranquilo, no pasa nada. Y al final vinieron solo a escuchar el sermón y a sacarse fotos. Yo le digo: bueno, sáquense fotos, pero después no anden diciendo que yo ando ya con los davidianos, ¿eh? O sea, sáquense fotos, pero, o sea, somos amigos. Entonces, se portaron muy bien, la verdad. Venían a traerme material, y entonces uno de ellos, el líder, habló conmigo y me dice: pastor, ¿por qué no se hace davidiano? Y le digo: ¿pero de cuál? ¿Del 1 o del 2? Dice: no, los del 2 andan mal, nosotros somos los buenos. Entonces, entre ellos mismos no hay como, hay división, por así decir. Entonces, así como ellos, cada día salen diferentes grupos. Ahora, en el caso de un servidor, al ver esta diferencia
de posiciones teológicas, yo veo que el tronco común nos une. Al final del día somos adventistas porque creemos que Cristo viene, creemos en el sábado, la ley de Dios, creemos que hay un santuario. O sea, en teología común hay un tronco común para todos. En detalles de diferencia doctrinal es ahí donde nos dividimos. Y a veces, tristemente, esos detalles les damos más auge a lo que nos une. Y no es ecumenismo, porque ya sé que me han acusado a mí de ser medio ecuménico y bla, bla, bla. No, a mí me gusta trabajar con todos. O sea, no me gusta tener enemigos, me gusta tener amigos. Y prácticamente si ustedes en su trabajo no tienen amigos católicos y pentecostales, y son sus amigos, ¿no? Y no creen lo mismo. O sea, entonces, ¿por qué no tener esa madurez entre nosotros? Que al final no creo los detalles de lo que tú crees, pero puedo ser tu amigo, tu hermano y apoyarte en lo que tú necesites. Esa es mi posición y la posición de Fuerte Pregón. Los libros se dan a todos los que los necesitan. No preguntamos de qué grupos son, no preguntamos de qué línea de pensamiento son. Simplemente, ¿quieres libros? Ahí están los materiales. Y en cada directiva de cada país, la indicación que hemos dado es, donde te pidan libros, dales, no preguntes de dónde son, no les tomes registro, no les tomes dirección, tú dáselos, o sea, dáselos. Ahora, yo no soy omnipresente, o sea, de lo que yo me entero, y de lo que no me entero, no me entero. Entonces, si yo sé que están vendiendo libros pues, y me entero, pues entonces intervengo. Pero si yo no sé qué están vendiendo, pues ni por aquí. Por ejemplo, yo me encontré, hermano Sorto, que aquí en eBay y en Amazon están vendiendo los libros de Fuerte Pregón. O sea, me quedé sorprendido. Yo digo, wow, sí, tienen el logo y todo eso. Me mandaron las fotos y investigué. Y sí, hay gente que los está vendiendo. Pero mi labor es darlos gratis. Ahora, lo que la gente haga después de eso, pues, what can I do? I mean, ya le darán cuenta a Dios, ¿no? Yo se los di gratis porque Dios de gracia recibimos y de gracia damos. Pero en ese sentido, hermanito, pienso que en cada grupo hay gente muy buena. En cada grupo, lo he visto. Hay cizaña, también lo he visto. Igual que en la iglesia adventista, hay gente muy buena, pero también hay gente que Dios no trajo, es literalmente cizaña. Pero creo que al final del día, cuando venga la prueba, nos va a agarrar a todos. No importa el movimiento que tenga antitrinitario, Davidianos 1, Davidianos 2, Reforma 1, Reforma 2, guardadores de fiestas, lo que sea, cuando venga la ley dominical, ahí se va a ver quién es quién. En todos los grupos, dentro de la iglesia adventista, fuera de la iglesia adventista. Ahora, una nota de aclaración. Y ya con eso termino la respuesta. La palabra independiente es una palabra como tipo peyorativa. La palabra independiente realmente no aparece tanto en los escritos de Elena de White. Más bien la palabra que aparece es de sostén propio, implicando que yo estoy haciendo una obra, pero no dependo de la obra organizada para hacer la obra que estoy haciendo. ¿Cuántos ministerios de sostén propio hay en la iglesia adventista? Cientos. 3ABN es ministerio de sostén propio y ven grandes 3ABN. Por ejemplo, That Bachelor con Amazing Facts es gigantesco, pero es ministerio de sostén propio. Ahora, no me voy a meter a hablar de ASI porque eso ya es otro tema muy diferente, que es un libro que controla cuáles son los ministerios de apoyo a la iglesia y cuáles no. Pero ministerios más bien de sostén propio es la palabra correcta, de sostén propio, porque no codependemos de otra organización para hacer la obra del Señor. Pero en este caso, a pincelazo rapidito, esa sería la respuesta de más o menos lo que cree cada una de las ramas que hay en la iglesia adventista. Pero creo que al final del día Dios nos va a probar a todos y va a sacar lo mejor de lo mejor para su gran ejército de los 144,000 que va a ser en la obra final para terminar la predicación del evangelio. Gracias, hermanito. ¿Hay algunas preguntitas en el papelito que hay o se las quieren aventar directitos? Ok, hermanito. Ayúdenos. Yo sí me voy a aventar una. Pues dele pues. ¿Qué hace a una iglesia descendiente? Porque hay muchos que dicen que por no ser parte de una organización, gracias, decidiente. Y la otra es los diezmos. Que muchos tienen ese problema de decir que porque no se los damos a la organización, lo hace eso malo.
Pero si uno sabe que qué es lo que está haciendo la organización con los diezmos, ¿verdad? No me hace a mí cómplice de, digamos, en un sentido, creo que no es la palabra correcta, pero hacer Partícipe, claro. Exacto. ¿Qué dice usted al respecto a eso? Bueno, ¿quieren la respuesta directa o quieren que aguantan? Ok. Bueno, para empezar, la palabra disidente significa que difiero del pensamiento general de la mayoría. Eso es la palabra disidente. Interesantemente, la palabra disidente siempre se le ha aplicado a los que al final del día tenían la razón. Por ejemplo, en política hay grupos disidentes, pero al final resulta ser que tenían la razón. Por algo eran disidentes, porque ellos protestaban contra algo injusto que vieron que se estaba haciendo. Por ejemplo, los que no se pusieron la vacuna eran disidentes de la Organización Mundial de la Salud y al final del día tenían la razón. O sea, no sé por qué le pusieron disidentes, no tengo la más mínima idea, porque usualmente son los que tienen la razón. Pero es una palabra que pretende ser peyorativa o disminutiva o para rebajar a la gente como diciendo, o sea, tú eres como independista, tú eres como tipo aislacionista. Esa palabra la van a usar mucho dentro de poco. O sea, eres una isla que no quiere ser parte como del cuerpo organizado y eres como una isla independiente. Bueno, en este caso, si esto fuera así, tenemos una problemática apologética. Por ejemplo, cuando Cristo viene, ya existía el grupo de los fariseos, ya existía el grupo de los saduceos, ya existían los doctores de la ley, o sea, ya había un montón de grupos y el Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo gobernante, por así decir, de la comunidad creyente judía. Mi pregunta es, ¿por qué grupo vino Cristo? ¿Por el área de los levitas, por el área de los fariseos, por el área de los saduceos, por el área de los doctores de la ley? O sea, ¿por qué grupo él vino? ¿Por qué grupo él vino? Por ninguno. Él hizo su propio grupo y él agarró a sus propios apóstoles y era el rabí. En ese sentido, él sería un disidente, porque él no estaba con el mainstream. El primer disidente deberíamos decir que era Cristo. Ahora, ¿Cristo manejaba dinero, sí o no? ¿Sí o no? Sí, pues ¿quién era el tesorero? Era Judas. ¿Y saben por qué pusieron a Judas? Porque pensaron que Mateo, como era cobrador de impuestos, iba a robar el dinero. Por eso lo pusieron a Mateo. Dijeron, este va a agarrar mita y mita. Entonces cuando vieron a Judas, dicen, no, este sí se ve más decente. Pues pusieron a más ladrón. Porque dice que literalmente agarraba parte para él y parte para el grupo. Pero sí tenían dinero. ¿Quién les daba el dinero? El pueblo, la gente. Y es que la gente apoya la obra que ve que es obra de Dios. Y la gente aceptaba a Jesús como enviado de Dios. Entonces por eso Cristo no se preocupaba de dónde iba a ser sostenido, porque Dios tenía, es más, ni de la tumba se preocupó. No hubo un rico que ofreció un sepulcro nuevo que nadie había utilizado, ni siquiera tuvo que pagar el sepulcro. ¿Por qué? Porque Dios no toca bolsas, Dios no toca carteras, Dios toca corazones. Entonces en este caso, hay dinero que sí se ha manejado históricamente en el desarrollo de la iglesia adventista. De hecho, el día de ayer, los que escucharon el tema, ayer les expliqué cuál es el origen de la organización de la iglesia adventista. Solamente lo vimos como pincelada. Creo que fue 1:30 que prediqué el día de ayer y les hice un viaje histórico documentado de dónde empieza el concepto de la organización de la iglesia. Porque desde 1844 hasta 1863 que se organiza la iglesia, no existía el sistema de diezmos, no existía el sistema de pensiones, no existía el sistema de retiro, o sea, eso no existía. ¿De dónde se mantenían los pastores? Es que no había realmente ni pastorado. Eran más bien voluntarios misioneros que trabajaban para la obra del Señor porque Cristo regresaba. Lo menos que estaban pensando era de dónde voy a vivir, quién me va a pagar el cheque, de dónde voy a sobrevivir. O sea, lo que pensaban es Cristo viene y eso es lo que me interesa. Cuando la iglesia se organiza, entonces comienza el sistema del diezmaje y la distribución del diezmaje. Ahora,
honestamente hablando, en este proceso que se hace el sistema del diezmaje, no lo puedo explicar en detalle porque el tiempo se me va, pero ahí les va más o menos la versión corta. Resulta ser de que la obra crece en las primeras conferencias del noreste de Estados Unidos. Ya lo expliqué el día de ayer. La parte oeste estaban los indios, les cortaban el cuero cabelludo de la gente, así es que nadie quería meterse para allá. De hecho, los presidentes regalaban la tierra allá, nadie quería ir allá. Son las historias de los vaqueros, porque tenían que ir para aquellos lados donde ya los indios estaban literalmente dominando el viejo oeste. Después ya le compran a Francia la parte centro de Estados Unidos y después a Rusia le compran Alaska y Estados Unidos va creciendo. La primera conferencia fue la conferencia del este, acá por estas áreas, y de aquí empezó a crecer la obra. Entonces el reto fue cómo vamos a distribuir en cuestión del diezmaje, el sistema del diezmo, lo que le llamaban la benevolencia sistemática. Aquí tenemos un pequeño problemita y un dilema que la iglesia no quiere manejar muy bien. Y es de que así como la obra empieza a crecer en las comunidades del este blancas, también comenzó a crecer en las comunidades afro. Porque ya con Lincoln habían tenido su liberación. Entonces ellos ya eran libres. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucede es de que eran libres, pero al mismo tiempo seguían siendo esclavos. Porque no tenían derecho a ir a escuelas públicas, nadie los quería enseñar a leer y escribir. De hecho, el primero que inventó el primer sistema de lectura para adultos, ¿saben quién fue? Nada más y nada menos que el hijo de Elena de White, Willie White. Porque nadie quería enseñar a los afroamericanos a leer ni a escribir. No podían entrar ni siquiera a baños de blancos, con eso les digo de todo, mucho menos ir a las escuelas. Entonces prácticamente la comunidad afro aceptó el mensaje, pero los pastores que tenían eran blancos. ¿Por qué? Porque ningún pastor afro estaba yendo a las universidades adventistas, porque los afros no podían ir a las universidades adventistas. Sí, la iglesia fue afectada por el racismo también, y sí había racismo en aquel entonces. Bueno, resulta ser de que, para hacer la historia un poquito corta, empezó a crecer con el paso del tiempo una animosidad de la comunidad afro de decir, oigan, tenemos comunidades ya grandes de creyentes adventistas, pero no nos están poniendo pastores de nuestra propia raza, de nuestra propia comunidad, sino se están poniendo pastores blancos, y aparte a los pastores que tenemos no les pagaban lo mismo que a los pastores blancos. Entonces, ¿qué sucede? Había una injusticia que ellos tratan de explicar por qué razón hay discriminación en la iglesia adventista. Con el paso del tiempo, esta animosidad fue creciendo, pero pues se mantuvo bajo control, por así decir. Pero pasa un incidente que es la gota que derramó el vaso. Y el incidente fue de que una hermana afro se enfermó. Y la hermana parecía medio blanquita. Y los de la ambulancia, en vez de llevarla a un hospital de afros, la llevaron a un hospital de blancos. Al rato, adventista. Y al rato llegaron los hijos, que sí se veían afros. Y entonces llegan y dicen, nuestra mamá está acá. Y dicen, no, ¿cómo tu mamá va a estar acá si este es hospital de blancos? Y dicen, no, pues a ver, hay que checar. Y cuando revisan el registro, resulta ser si era afro. Entonces, ¿qué le hicieron? La suben a la ambulancia y la mandan al hospital de los afros. Pero en el camino la hermana se murió. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Y solo los afros dijeron, hasta aquí llegamos. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Y de ahí nacen las conferencias regionales, regional conferences. Que las conferencias regionales son las conferencias de los afros. Abrieron sus propias iglesias, sus propias conferencias y sus propios hospitales, incluso su propia universidad. Oakwood University es universidad de afroamericanos. Y los hispanos estamos divididos entre dos conferencias, ya sea que tú pertenezcas a una conferencia regional que es de afroamericanos o una conferencia de blancos. Las conferencias de blancos ven como todavía hoy en día con cierta discriminación a las conferencias regionales porque son dirigidas por afroamericanos. Y de hecho hay una propuesta que ya viene desde hace rato de abrir conferencias de hispanos. Ya no de blancos, ya no de afroamericanos, sino de hispanos, porque ya los hispanos están medio también cansados de
discriminación y de todo eso, y realmente los que están creciendo más en América son los hispanos, incluso que los afros. De hecho, hoy en día las estadísticas dicen que en el censo hay más hispanos ahorita en América que afroamericanos. Ya lo superamos en población demográfica. Ya somos más los hispanos que los afroamericanos. Y en cuestión de adventismo, pues también somos más. Ahora, la cuestión del diezmo. ¿Qué se hace con la cuestión del diezmo? ¿Dónde está el alfolí? ¿A dónde hay que depositar el diezmo? Son preguntas que se han hecho históricamente desde hace ya generaciones. Bueno, esta pregunta la hicieron desde los días de Elena de White. Y cuando le hacen la pregunta a Elena de White, había hermanos que ya estaban insatisfechos de mandar, ya no se sentían en su conciencia bien de mandar diezmos a la conferencia, porque ya vieron que la conferencia o el liderazgo de la conferencia ya no estaba siguiendo los lineamientos a la ley y al testimonio. Entonces van con la hermana White, todavía estaba viva, gracias a Dios, y le dijeron: hermana, ya en nuestra conciencia no sentimos que deberíamos dar nuestros diezmos. ¿Podría usted tomar nuestros diezmos y alocarlos? Es allocation, es la palabra. ¿Podría colocarlos donde más se necesiten? ¿Qué pregunta? La respuesta de la hermana White lo pueden ver en la colección Spalding Magan, y ella contesta y dice: sí, yo tomo los diezmos, les doy un recibo, y yo misma he tenido la práctica de usar mis propios diezmos y dárselo a aquellos ministros que están haciendo la obra de Dios, especialmente los afroamericanos. Y he agarrado los diezmos de hermanos que me han traído esos diezmos y los he colocado en donde hay más necesidad. Claro, esto fue una bomba, porque siempre se le ha enseñado al adventista que el diezmo tiene que ser en el alfolí del Señor, que es la iglesia adventista del séptimo día. Y después viene el caso de la escuela de Madison, que ese es otro asunto también bastante explosivo, porque la escuela de Madison era una escuela de misioneros, pero era una escuela de sostén propio. Entonces la pregunta del millón era: ¿puede la escuela de Madison recibir diezmos igual que las escuelas que pertenecen a la conferencia? Elena de White estaba viva también. La respuesta de Elena de White fue contundente, y ella dice: así como la obra organizada puede ser sostenida a través del diezmaje, también la obra de sostén propio puede ser sostenida con el mismo sistema de diezmos. Claro, esas citas por mucho tiempo estuvieron como, no sé si rezagadas o escondidas, no sé, pero aparecieron. Y ustedes sabrán que más del 50% de lo que Elena de White escribió no está publicado. Más del 50% ni siquiera son lo que se llaman escritos release, manuscritos release o manuscritos liberados. Más de la mitad ni siquiera ha sido liberado. Yo me pregunto qué es todo lo que todavía no ha sido liberado. Pero el ejemplo de Madison y lo que Elena de White hacía con los diezmos es bíblico, absolutamente sí. El diezmo es donde el Espíritu Santo ponga en tu corazón que lo tengas que dar. La póliza de la iglesia adventista es que si tu membresía está en una iglesia local, debes dar tu diezmo donde está tu membresía local. Esa es la póliza. ¿Ven la diferencia entre una póliza y un escrito está de la palabra del Señor? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes, pongamos, director de obra misionera, y su pastor local viene y le dice: oiga, hermanito, yo noté aquí en los registros que no está dando el diezmo. Y usted dice: no, sí los estoy dando, pero los estoy mandando a mi país, porque en mi país hay necesidad y pues yo lo mando allá, pero sí estoy dando el diezmo. No, hermano, su membresía está aquí. Por lo tanto, la póliza dice que sus diezmos deben entrar a la iglesia local que usted va. ¿Eso está en la Biblia? No. Pero la póliza es lo que dice. Ahora, en este caso, ¿comete usted algo antibíblico de ayudar la obra de Dios mandando el diezmo en donde se necesita? Absolutamente no, porque el diezmo es para la obra de Dios. De hecho, hay un sermón entero donde explico esto, que se llama El uso correcto del diezmo, y doy todas las citas, bueno, casi todas las citas de Elena de White y de la Biblia acerca del uso correcto del diezmo según la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, en este caso, si usted no da el diezmo, porque ya en su conciencia dice, y no solamente es a la iglesia adventista,
vamos a un ministerio o a un grupo o a un pastor o a alguien que usted está apoyando que dice, yo siento que ya no está haciendo la obra del Señor, pues déjese guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dirá en dónde tiene que alocar lo que no es suyo. Mire, es que tenemos que recordar una cosa, hermanos. Por alguna razón hemos limitado el asunto del diezmo al factor dinero. Y eso es un error. El diezmo es mucho más amplio que solamente el dinero. ¿Ustedes saben que Dios diezma todo? O sea, el diezmo es mucho más que el dinero. Dios diezma todo. Por ejemplo, el tiempo es diezmable. 6 días trabajarás y el séptimo es mi diezmo. El sábado es el diezmo de Dios. En tiempo, 24 horas al día, no es tuyo, no es mío, es de Dios. Ese es su diezmo, del tiempo. Por ejemplo, el primer nacido de cada familia, ¿de quién era? Era de Dios. O Dios diezma al primer nacido de cada familia, es el primogénito espiritual. En la cuestión del dinero, 90% para ti y el 10% de lo recibido de tu mano, te damos. En otras palabras, nuestra vida es de Dios, todo es de Dios. Entonces, en este caso, simplemente regresamos a Dios de lo que de Dios recibimos. Cometemos algún pecado en colocar el diezmo en aquellos lugares donde no se está haciendo la obra de Dios. Pienso que no es el propósito de Dios colocar el diezmo donde Dios no lo ha alocado, o sea, donde Dios lo ha designado. Para una obra específica el diezmo ha sido establecido. Lastimosamente, y si tengo que decirlo, en muchos casos el diezmo no siempre ha sido utilizado correctamente. Ahora, una vez yo hablé con un presidente de una unión y sí le tuve que decir, porque él decía, no, pastor, estamos teniendo fugas de dinero y la gente ya no está regresando el diezmo y lo está mandando a ministerios de sostén propio, etcétera, etcétera. Le digo, es que pastor, ¿cómo le digo? Mire, la iglesia es buena, pero no es ciega. O sea, la iglesia es buena, pero no es ciega. O sea, los hermanos se dan cuenta cuando hay pastores charlatanes o cuando la iglesia está invirtiendo en cosas que no tiene que invertir, porque sí tengo que decir que lastimosamente la iglesia ha invertido exceso de diezmo en cosas que no debería de invertir. Y no quiero destapar mucho la olla porque si se destapa la olla y, es abrir la caja de Pandora y yo no sé qué es lo que va a salir, pastor. Bueno, el alfolí es el lugar donde se guardaba el grano y el trigo, o sea, donde se guardaba la cosecha. Y era donde se sustentaba supuestamente, pues, aquellos que trabajaban para la obra del Señor. La transpolación, si es la palabra que queremos utilizar hoy en día han traspolado la idea del alfolí como un igual de la tesorería de la iglesia, cuando realmente bíblicamente eso no es lo que está diciendo. Es más, hasta me voy a meter en un asunto que yo no sé si me van a pedrear por eso, pero bueno, ya pues, el pastor lo mencionó. ¿Deberíamos de dar diezmo hoy en día? Porque el diezmo se tiene que dar al sacerdote, ¿no es verdad? ¿Tenemos sacerdote hoy en día? Entonces, ¿para qué dar el diezmo si ya no es sacerdote? Pero ya no es sacerdocio, y del sacerdocio comían el diezmo, por eso no recibieron herencia. Los sacerdotes no recibieron herencia en la tierra nueva porque dicen, yo soy su herencia. Y entonces del diezmo Dios sostenía al sacerdocio, pero desde la destrucción del templo de Jerusalén ya no sacerdotes. ¿Pero qué dice la iglesia adventista? Los pastores ahora somos los nuevos. Sí, pero eso no va de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, que el pueblo de Dios todos somos real sacerdocio, no una persona, sino todos. Ahora, no discuto el asunto del diezmo, porque el obrero digno es de su salario. Y el que trabaja en la obra de Dios, que viva de la obra de Dios. Yo no tengo ningún problema de eso. Y eso aparte ataca nuestra egoísmo, nuestra mezquinidad, no es todo para acá, todo para acá, todo para acá. O sea, también tenemos que dar para la obra del Señor. Pero si el Espíritu Santo guía a una persona y decir, apoya esta obra y apoya aquella obra y aquella obra, no se comete nada que vaya ni en contra de la Biblia ni en contra del espíritu de profecía. Incluso esa era la práctica
Elena, la misma Elena de White siendo profeta hizo. Ella misma agarraba diezmo de otros y los alocaba en los lugares donde ella veía la necesidad. Pienso que si esa es la misma práctica el día de hoy, no estamos haciendo nada diferente de lo que hacía la sierva del Señor en aquellos días. Hermanito. De hecho, la realidad es de que por ya décadas, hermano, y por no decir generaciones, ha habido cantidad de hermanos que eso es lo que hacen. O sea, no sería ni el primero ni el último. Hay cantidad de hermanos que han hecho esta práctica ya por muchísimo tiempo. Sin embargo, entramos en una problemática. ¿Y cuál es la problemática? Que la póliza de la iglesia adventista dice que si usted es miembro en una iglesia local, debe dar su diezmo ¿en dónde? En la iglesia local. Pero eso dice la póliza, no la Biblia ni el espíritu de profecía. Entonces, ¿se comete algún error haciendo eso? Absolutamente no. O sea, ahora, no me voy a meter en el asunto del manual de iglesia, porque si me meto al asunto del manual de iglesia, otra vez abrimos la caja de Pandora. Pero el manual de iglesia es inspirado por Dios. El manual de iglesia es palabra de Dios. El manual de iglesia es a la ley y al testimonio. No, es simplemente un manual de guías. Es todo. Es un manual de guías de procedimientos. That's it. Pero no es a la ley y al testimonio. Entonces, si el Espíritu Santo le dice, ayuda en esta iglesia, que hay una gran necesidad, pastores que necesitan, al final, ¿qué es lo que nos importa? ¿No es la obra de Dios? Pues entonces apoye la obra de Dios. Para eso es el diezmo, para la obra de Dios. Y si se está usando para la obra de Dios, alabado sea el nombre del Señor. O sea, ¿qué pecado cometemos en este sentido? Hermano Sorto y después pastor ahí atrás. No, solo como un pequeño testimonio, yo lo he hecho ya por años. Claro. De mandar los diezmos donde veo que hay necesidad. Exacto. Para hacer la obra del Señor. Exacto. Y he visto la bendición del Señor sobre mi vida, porque hay una promesa sobre eso. Exacto. Exacto. Y probadme ahora en eso, si no os abriré. Si uno no ve la bendición, pero yo por la misericordia de Dios he mandado miles de dólares para campos, para hacer la obra del Señor, porque ese es el objetivo. Por ejemplo, nosotros nos quedamos solamente con la parte del texto que dice traer los diezmos al alfolí, pero el versículo no termina ahí. Haya alimento en mi casa. ¿Está habiendo alimento dentro de nuestra organización hoy en día? Lícitamente no. Es para predicar el evangelio, la verdad presente, el mensaje distintivo de la iglesia adventista, el séptimo día. Sí. Si yo uso los diezmos una iglesia que sencillamente tiene al pueblo durmiendo y engañado, no está haciendo lo que dice que es el objetivo de los diezmos. Hay alimento en mi casa, alimento espiritual. Y lastimosamente, usted no es el único que tiene esta percepción. Hay muchos pastores, y no voy a mencionar nombres, pero hay grandes evangelistas en la iglesia adventista que comparten esa misma idea, pero no la expresan. ¿Y por qué no la expresan? Porque reciben un salario de parte de la organización. Y si llegan a decir eso, están tocando la gallina de los huevos de oro, por así decir. De hecho, hay dos cosas que son tabús en la iglesia adventista: el dinero y la autoridad. Esos son los dos tabús que hay en la iglesia adventista: dinero y autoridad, que fue el problema de la reforma, si lo queremos ver así. Lutero tocó el asunto del dinero y de la autoridad, y eso le costó que lo excomulgaran de la iglesia. Pero en este caso, a mí me ha tocado literalmente ver lo que usted acaba de decir. Hay países donde hay pastores que son muy consagrados, muy dedicados a Dios, realmente trabajadores en la obra de Dios, y no ganan un peso partido por la mitad, y aún así siguen trabajando en la obra de Dios. Y a veces Dios toca hermanos de otros países más bendecidos, y que Dios los usa para poner su granito de arena para que ellos sigan haciendo la obra, porque allá son ignorados. Allá son literalmente, o sea, no les dan ni un peso ni para la gasolina, no les dan un peso, y yo soy testigo porque lo he visto. Ahora, también he visto, bueno, ya estamos hablando, ni modo. También he visto, por ejemplo, lugares en donde a esos pastores no se les da un peso partido por la mitad, pero a la esposa del pastor se le paga salario y ni siquiera está haciendo nada. De hecho, había una esposa de pastor que se le pagaba el seguro completo del carro y ni siquiera tenía carro. Se le daba un salario completo y ni siquiera estaba trabajando ni como secretaria ni como nada. Y ese año hubo un desfalco gigantesco de más de $1 millón.
los hermanos pierden la confianza. Es como le dije al pastor, la iglesia es noble, pero no es ciega. O sea, la gente se da cuenta. Y si cuando yo me doy cuenta, ¿qué hace la hermandad? Como no es ciega, pues manda los diezmos a los lugares donde ve que así se está trabajando. Entonces, o sea, a veces como que menospreciamos a la iglesia, como que la iglesia no veo, no oigo, no hablo, pero la iglesia sí ve y la iglesia se escucha y la iglesia toma decisiones, pero lastimosamente, ¿cómo le voy a decir? Ojalá que no fuera así. Ojalá. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es el ideal. Me recuerdo que una vez había una iglesia, cuando me tocó trabajar en la conferencia, que se iban a borrar a 150 personas, solamente por haber asistido a una convocación como esta. Y yo me recuerdo que le dije al pastor, no voy a decir nombres, le dije, oiga pastor, ¿por qué van a borrar a 150 personas si estos hermanos han sido fieles, leales, trabajadores? O sea, es gente que ama a Dios, es gente que ha servido en la obra del Señor. O sea, por haber venido a escuchar, o sea, no los borran porque fueron al partido de fútbol, no los borran porque fueron al teatro o al cine, ¿me entienden? Pero porque vinieron a escuchar la palabra de Dios, con eso fue más que suficiente para decir disidentes y para borrarlos. Le digo, pero pastor, estamos perdiendo una iglesia entera. ¿Saben qué me dijo el pastor? No doy nombres, solo estoy hablando en general. Me dijo, lo que nos sobran son iglesias, una más, una menos. Entonces es donde uno dice, ¿realmente aman a las ovejas? Porque lo que yo sé es que la Biblia dice, el pastor su vida da por las ovejas. Y el que no es pastor de Dios es el asalariado que cuando ve el lobo venir, se va volando. ¿Por qué? Porque no amaba a las ovejas, estaba solamente por ser asalariado. Entonces, en este caso, cuando un miembro de iglesia ve que hay verdaderos siervos de Dios que están haciendo la voluntad de Dios y el Espíritu Santo dice ayuda, ¿por qué vas a discutir con el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo te está diciendo ayuda, pues ayuda, no pelees con Dios. Pero me van a regañar allá, pues ¿qué prefieres? ¿La aprobación del hombre o la aprobación de Dios? O sea, es en tu conciencia, es lo que tú creas que es lo que es correcto, pero yo prefiero escuchar. Como siempre lo decimos, no, yo prefiero una palabra de Dios a 1000 palabras de hombres. Y si a mí el Espíritu Santo me está diciendo apoya, mejor es escuchar la voz de Dios. Y como dice acá el hermano, cuando hacemos lo correcto se ve la bendición de Dios, porque esa es la promesa del Señor, te bendeciré hasta que sobreabunde. Pastor, allá atrás tenía la mano. Exacto. Amén. Ahora, recuerden otra cosa que también es muy importante. La verdadera iglesia de Dios no depende del dinero. El justo vivirá. Así es que si recibe de parte del hermano o de allá o de acá una bendición a alguien, es porque Dios tocó el corazón de la persona. Entonces Dios bendice porque Dios toca corazones, no toca carteras. Ahora, esa persona a veces Dios la pone en fe para ver si realmente está buscando el cheque o está buscando servir a Dios. Por esa razón, no todos los que dicen servir realmente sirven. Y a veces Dios los prueba a ver si realmente están buscando dinero o realmente están queriendo servir a Dios. Y saben, la iglesia, miren, ¿cómo se los explico? Por ejemplo, la ordenación pastoral, vamos a poner, o la ordenación de ancianos, la ordenación de diáconos. ¿Quién es el que aprueba el llamado a la ordenación a un anciano, a un diácono, a un pastor? ¿Es la conferencia? ¿Es la unión? ¿Es la división? No, es la iglesia local. Es la hermandad la que sabe, este es un siervo de Dios. O es la misma iglesia que dice, este es un demonio. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia los conoce.
La iglesia sabe el fruto del trabajo de ellos. Y cuando el Espíritu Santo te dice, ayúdalo, igual que pasó con el etíope, ve con el etíope y predícale, igual deberíamos escuchar la voz de Dios. ¿Se comete algún pecado por alocar lo que es de Dios donde Dios quiere que se aloque? Absolutamente no. Y así es como avanza la obra de Dios, que al final eso es lo que nos debería de importar a todos, que avance la obra de Dios, sea por el camino que sea. Al final del día lo que buscamos es que Cristo pronto regrese por los medios que Dios quiere utilizar. Hermanito acá de este lado. Pastor, fui pastor en El Salvador hace por 16 años, tuve 8 distritos, de 7, 9 iglesias, la última de Sabaneta. En Costa Rica y en Panamá, prácticas, y una ocasión en Costa Rica, algunas iglesias, alrededor quizás como unas 23 iglesias habían retenido los diezmos. Por cuestiones muy conocidas, el pastor se había convertido más que todo en un cobrador de Biblias, de esto, de muchas cosas. Y el pastor nada más llegaba como en México, como Joppel a cobrar, ¿no? Y no alcanzaba el salario de un pastor. Por razones de esas, la iglesia estaba siendo inconforme. Yo viví eso. Y el salario de un pastor, pues, usted sabe, ¿no? Y habían situaciones como las que usted mencionó. Se dieron cuenta de que el personal administrativo ganaba mucho más que un pastor, porque vamos con porcentaje, ¿no? Con el 65, el 70. Y a raíz de eso, se aplicó algo que dice el Espíritu Profecía sobre los problemas deben de irse se lo voy a leer por acá, y aplicó esto, dice que el N.G. de White dice que advirtió que es un error aplicar el diezmo a otros fines, aunque sean buenos en sí mismo, ya que esto aparta de los propósitos de Dios y de un procedimiento pobre. Fue alguien que argumentó desde el punto de vista de que se estaban haciendo otras cosas en la administración con los diezmos, porque el pastor no era visto como pastor, sino como cobrador. Y se había tomado la determinación de que las iglesias le iban a pagar a los pastores. Y hubo por ahí, entonces, alguien dijo ahí que el diezmo debería ser dado no por obligación, sino por amor, ¿verdad? Porque él exigía, hermana, ya diezmó, no, usted está mal. Y el que está bien, pues se le aplicaba algo por ahí. Entonces, se arregló eso y los hermanos que tenían retenido por 3 meses los diezmos, los devolvieron, pero todo se arregló, se destituyeron pastores, se destituyeron administradores y todo. Entonces, ahí en Costa Rica hay algunos ministerios de sostén propio y otros. El pastor Gambetta tiene un movimiento que surgió muy bueno. Si el diezmo se usa conforme a la voluntad de Dios, nosotros sabemos que el Espíritu Santo impresiona nuestra mente, ¿no? En El Salvador, pues se reciben mucho diezmo de ayuda para pago de pastores por esa misma condición. Pero hay mucha inconformidad. Al final, Dios nos bendecirá por ser donadores dadivosos con la obra, independientemente si es de una organización o no. Al final, creo que ya no habrá un cheque para un pastor, sino que viviremos por fe. Lo importante es poder entender que eso que yo doy me está desprendiendo de un sentimiento de egoísmo, por decir algo. Mezquinidad. Que si yo voy a optar un ministerio, voy a usar la palabra dependiente de, Señor, tú conoces mi corazón. Que yo puedo comprar que una licuadora o algo, pero sé que esto es tuyo. Aquí va. Y entonces, cuando tenemos un corazón limpio, una mente sana, creo que el diezmo es aprobado por Dios. Pero si lo usamos con un prejuicio, creo que eso ya no agradaría a Dios. Así que el poder dar un diezmo independientemente de la alfolí, la tesorería, es algo que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Y esas iglesias entendieron. Entonces la administración cambió mucho. Ya no era el pastor. Hubo un mexicano, no sé si se acuerdan, que se llamaba Honduras, que salió un programa de los diezmos. Más que todo era una tesis. Desarrollar de Andrews para desarrollar y cuánto diezma, cuánto diezmó, qué cantidad, quién no está diezmando. Entonces eso no funcionó porque no venía de Dios. Ese control, esta fiscalización, Dios no la aprobó, así que se cayó. Déjeme explicar una cosita.
a manera de ilustración, porque a veces las ilustraciones son más fuertes y aplicables que una explicación. A ver cómo se los explico. Había una hermanita guatemalteca que ella era miembro de una de la iglesia que tenía en Chicago. La hermana tenía como 80 años y su mamá tenía como 96 años, eso estaba grande. Y una vez me invitó a comer y fuimos a comer a su casa. Yo no estaba casado, pero pues era la hermana misionera, o sea, era la que ayudaba con los niños y todo eso. Entonces cuando llego, me tiene la cena, la mamá está sentada en el sofá, y yo le digo, hermanita, usted ha de querer mucho a su mamá, o sea, porque la cuida, la atiende, y ella estaba así con la cabeza agachada, dormida. Le llamamos mamá Luz, la mamá de todos en la iglesia, era la más ancianita. Y yo le decía, usted la ha de querer mucho. Dice, pues sí, pastor, sí la quiero, pero ay, es que mi mamá me hizo la vida de cuadritos. Digo, ¿y cómo es eso? Dice, no, pastor, a todo mundo, decía, a mis hermanas les daba banana y a mí me daba las cáscaras. Dice, y me maltrataba. Y la hermana se puso a llorar, a llorar, a llorar. Dice, pero déjele cuento una cosa que una vez pasó. Dice, una vez teníamos tanta hambre que mi papá nos había abandonado, no teníamos para comer, teníamos tanta hambre, que al final del día, en la noche, la vecinita que tenía gallinas, fuimos y le robamos una gallina. Mi hermana mayor, mi hermana y mi mamá. Solo le robamos la gallina, la metimos en un costal, llegamos a la casa, mi mamá le rompió el cuello y una vez que le rompe el cuello, hacemos caldo de gallina. Y una vez que estábamos con el caldo de gallina, dice, nos comimos hasta los huesos, yo creo. A mí teníamos un hambre terrible. A la medianoche suena la puerta, alguien tocó. Y cuando mi mamá abre, pues todos salimos con mi mamá y era, ¿quién creen que era? Era la vecina. Y le dice, vecinita, ¿no he visto por ahí una gallinita? Ya conté todas las gallinas, ya la busqué a mi gallina por todos lados. Me falta una gallina, ¿no ha visto la gallina? Y dice, pone, ¿saben la expresión poker face? Poker face. Se pone el poker face y dice, no, I don't think so. Dice, no lo he visto. Y la hermanita, que era la más chiquita, se pone los brazos así y dice, mami, ¿cómo que no la has visto? Si hace rato nos la robamos, le rompiste el pescuezo, le hiciste caldo de gallina y nos la comimos hace rato todos juntos. Y entonces la hermana, la señora dice, no la hemos visto, y pum, cierra la puerta. Y por más que tocó la vecina, ya no le abrió más. Voltea a la hermana y le da una bofetada tremenda en la cara que la hace sangrar. Y la hermanita, bien chiquitita, pone la mano en la cara y le dice, ¿por qué me pegas? ¿Qué hice mal? Dice, ¿cómo que hiciste mal? Me hiciste ver delante de la vecina como mentirosa y como ladrona. Dice, ¿cómo no te voy a pegar? Dice, pero mami, ¿no fuiste tú la que nos enseñaste desde chiquitos a no decir mentiras? Solo hice lo que tú me enseñaste que tenía que hacer, no mentir. Ahora, ¿por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? Aquí va la moraleja. Cuando tú das un paso en una dirección, ya es difícil regresar. Fíjense otra vez, cuando tú das un paso en una dirección, ya es difícil regresar. Y el diablo lo sabe. Cuando Eva agarró el fruto, ya se había sentenciado a muerte. El siguiente paso era morderle. Y el siguiente dárselo al marido. O sea, se mató ella y mató al marido. O sea, hay puertas que nunca deberíamos de abrir. Hay caminos que nunca deberíamos entrar. Hay decisiones que nunca deberíamos tomar. Y lastimosamente en la iglesia se han cometido y abierto puertas que nunca se deberían abrir. Se han tomado decisiones que nunca se deberían de haber tomado, especialmente en cuestiones de dinero. Y cuando la gente se da cuenta, ya para la iglesia es difícil ir para atrás. ¿Por qué razón? Se tiene que mantener en la misma posición que ha tenido. Pero la hermandad se da cuenta de las decisiones equivocadas que se han tomado. Requiere un nivel grande de humildad para poder reconocer y decir, sí, I made a mistake. Creo que no debería haber hecho eso y pido perdón público y lo lamento y lo siento y que Dios nos perdone y nos dé de su gracia y sigamos adelante y reconciliémonos y resarcir el daño, lo que sea. Se necesita una fe y una espiritualidad grandísima, pero lamentablemente la iglesia ya ha abierto tantas puertas
que es difícil que la iglesia cambie en muchas áreas. Había un pastor que decía, no voy a decir el nombre, pero había un pastor muy conocido, evangelista. Decía, la iglesia adventista hoy en día es como un tren gigantesco, largo, que está lleno de gente a reventar. Dice, ya va a tal velocidad que nadie lo puede parar. Dice, o una de dos, o Dios lo para con su poder o el tren se va a estrellar. Y lamentablemente en muchas direcciones, pues sí se han cometido errores. Y lo mismo que le pasó a la iglesia católica, que abrió puertas que no debería abrir y al final del día no las pudo cerrar. Si todos no tenemos cuidado en tomar las decisiones correctas, el diablo por ahí nos va a agarrar. Aprendamos la lección de hacer siempre la voluntad de Dios guiados por el Espíritu Santo. Es lo mejor. Y concurro con lo que dijo el pastor y con eso finalizo, que al final del día, y siendo honestos, no va a haber ni siquiera pastorado. Y yo soy consciente de esto. No va a haber ni siquiera pastorado. No va a haber quien sostenga a los pastores. De hecho, Elena de Guay dice que los que van a sobrevivir lo que viene van a ser los médicos misioneros. Ni siquiera los pastores. De hecho, todos los que somos pastores ahorita ya tendríamos que ponernos a estudiar para ser médicos misioneros, trabajar la tierra, porque para allá vamos. ¿Por qué? Porque no va a haber ni iglesias, o sea, no va a haber ni siquiera una iglesia que te pague un cheque ni nada. Todo eso se va a acabar. Mire, es algo que la iglesia adventista ni ha visto. Bajo la ley dominical, a todos nos van a despedir. ¿Y de qué vive la iglesia? Del diezmo. Las iglesias se van a ir cayendo una tras otra, si se quieren mantener fieles, ¿no? Y si no se mantienen fieles, pues van a tener que estar trabajando los sábados. Entonces, ¿de qué depende la iglesia adventista? Del diezmaje. Así que cuando baje el diezmaje, ¿qué va a pasar con los pastores? Para afuera y una cortadera de pastores por todos lados. Y hay que saber qué pastor realmente dependía de Dios y qué pastor dependía del cheque. Por eso lo que el pastor dice, al final del día el justo vivirá por la fe. ¿No es importante que aprendamos ahora a aprender a depender de fe en Dios? Que ahora aprendamos que tu sustento no es una organización, un ministerio, un pastor. Es Jehová de los ejércitos. Mío es el oro, mío es la plata. Él es el dueño de todas las cosas. Por eso cuando decimos mi diezmo, realmente no es ni nuestro diezmo, es el diezmo de Dios. De lo recibido de tu mano, simplemente te lo regresamos. Y qué bueno que lo demos para la obra del Señor. Muchos son testigos que en lo que tú pones, en la obra del Señor, al final del día, Dios te bendice grandemente. Eso lo he aprendido en el paso de los años. Ok, vamos a finalizar en esta noche. El tiempo se nos fue. Yo sé que los jóvenes tienen su parte importante. No sé si van a tener fogata, creo, en esta noche. Hay que los jóvenes van a pasar un tiempo muy alegre. Estoy muy contento por ustedes. Y el día de mañana vamos a tener una meditación especial que hemos preparado para ustedes a las 6 de la mañana. Así es que los que quieran madrugar el día de mañana, la Biblia dice, donde están 2 o 3, ahí estoy yo. Así es que 6 de la mañana, con los que estemos, tenemos la meditación. Y finalmente, después de la meditación, creo que a las 9, tenemos el último tema que va a durar 1 hora. Y en el tema final que les voy a dar, si Dios nos da la vida, les voy a hablar acerca de las proyecciones que vienen para el futuro. Les voy a hablar acerca de la inteligencia artificial, la inteligencia orgánica, del dinero digital, de lo que viene en un futuro realmente bien cercano y que deberíamos hacer como pueblo de Dios para prevenir, según las instrucciones que Dios nos ha dado, para las cosas que vienen sobre este mundo. ¿Hay revelación? Y yo digo, amén, sí hay revelación. Y ese va a ser mi último tema del día de mañana, si el Señor nos da la vida. ¿Qué deberíamos hacer como pueblo de Dios para prepararnos desde ya con las cosas que están sucediendo? Pues vamos a hacer una oración y les agradezco infinitamente. Espero que si algo dijimos mal, el Espíritu Santo nos ayude a acomodar las cosas correctamente en la cabeza. Estudiemos el tema, porque es un tema muy importante, porque Cristo viene y lo que podamos hacer ahora por la obra de Dios hay que hacerlo ya no podemos esperar. Créanmelo, mi papá muere y agarro el avión y me voy 6 semanas a trabajar por Dios. No he tenido tiempo ni de hacer luto. Termina allá, vengo y me vengo para acá y estoy acá con ustedes. No he permitido ni siquiera a mi mente que piense en
el deceso de mi papá. Pero tengo la gran esperanza de que al final del día viene el día de la mañana gloriosa. Y Cristo va a resucitar a aquellos que entregaron su vida al Señor y le sirvieron al Señor. Sírvelo ahora. No lo sirvas el día de mañana. Y lo que les está pasando como iglesia, véanlo como una señal que Dios los está escogiendo para algo más grande. No les está pasando solo por pasar, no hay coincidencias. Es lo que hablé de la soberanía de Dios. Está pasando lo que está pasando porque Dios lo está permitiendo que esté pasándolo. Y si Dios lo está permitiendo, no tengan miedo. Hermanos, no tengan miedo. El día que me metí a Fuerte Pregón, yo no sabía si íbamos a comer o no. Yo no sabía, me recuerdo que Alison me preguntó, papi, ¿de qué vamos a comer? Y tú sabes tener hijas de 12 años, 11 años que te pregunten eso y te rascas la cabeza y tú dices, híjoles, nunca había estado en esta situación. Porque al pastor le pagan bien acá, me pagaban 5,500 al mes. Ese era mi salario. Seguro médico, seguro dental, seguro de visión, ayuda de colegio de mis hijas hasta la universidad, ayuda de renta y la lista sigue. O sea, el pastor adventista gana su buen dinero, no se crean que gana un peso ni dos. O sea, ayuda de carro y la lista sigue. Y ahora tirarte en fe y no saber si el día de mañana te va a llegar un peso o no. O sea, por eso digo, la fe no es una teoría, es una práctica, pero al final del día yo dije, pues creo que ya no voy a predicar en ningún lado porque ahora todo el mundo me va a ver como disidente y nadie me va a invitar. Hermanos, en estos 5 años ha sido cuando más hemos predicado, cuando más hemos viajado, cuando más interés hay de la gente de la palabra de Dios. No tengan miedo. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor y de fe. Crean en Dios y Dios va a hacer cosas maravillosas con ustedes. Créanme, Dios va a darles un puesto de avanzada, les va a dar una imprenta, a lo mejor les va a dar otra iglesia. Yo no sé, pero Dios tiene cosas grandes para ustedes y la iglesia de fidelidad, por su fidelidad, puede convertirse en un ejemplo para cantidad de iglesias, no solo en América, sino más allá de las Américas, para que puedan ver que cuando tú te agarras de Dios, con Dios todo es posible, porque Dios es Dios de milagros. Vamos a hacer una oración para finalizar, y con eso cerramos el sábado, o cantamos el de Día Santo del Señor, y después hacemos la oración, y con eso finalizamos en esta noche. Y ahora sí, permitimos que los jóvenes tengan su sesión de fogata. Adelante, hermanito. Pasa rápido el tiempo. ¿Cómo se sienten, hermanos? Bendecidos, ¿verdad? Yo creo que sí, listos para el batallón, a seguir haciendo la obra misionera cuando lleguemos. No puede parar. Cantemos, pues. Buen día. Cantemos, cantemos. Día santo del Señor. Yeah.
Señor, Señor Santo de tu amor. Amén. Pastor, ore por nosotros. Cantemos otra vez. Bueno, vamos a cerrar esta noche y yo sé que algunos posiblemente tendrán que viajar, aunque va a ser día feriado, anhelamos que se queden hasta el día de mañana, pero no queremos despedir este día sin, al final del día sigo siendo pastor, aunque no dirijo una iglesia, pero es el llamado que Dios me dio. En Perú, 8 familias me pidieron ungirlas. Porque no solamente hay ungimiento por enfermedad física, a veces es por enfermedad espiritual, algún pecado, o sea, por eso dice sus pecados serán perdonados, no solamente la enfermedad es física. Entonces íbamos a ungir 8 familias. Al final del día ungimos a 500 personas. Y literalmente solamente me dio tiempo de comerme un taco y a predicar. Pero es una experiencia tan maravillosa. Nunca lo había hecho así de esa manera. Porque primero empecé ungiendo 1, después 2, después 3, eran grupos de 12. Y entonces con los ancianos ungíamos a cada uno y los que seguían, vi la necesidad del pueblo de Dios, de reconciliación, de restauración, de redención, de un reencuentro con Dios. Puede ser que haya alguien en esta noche que tú viniste porque querías escuchar la palabra de Dios, querías convivir con la hermandad, querías pasar tiempo con tu iglesia, querías pasar tiempo con Dios. Pero puede ser que haya alguna persona en esta noche que de alguna manera has estado escuchando la voz de Dios de diferentes formas. Enfermedad, un accidente, la pérdida de un ser querido. Sientes que tu relación está medio shaky. Sientes que a lo mejor ya no estás gozando de esa comunión que antes tenías con Dios. Necesitas como una restauración espiritual. Dios te está llamando. It's very hard to explain, but the Lord has been calling you for so long. There's something inside of you that you know, very deep inside of you, that the Lord is calling you. No sabes cómo explicarlo, pero escuchas la voz de Dios. Puede ser que haya alguien que esté en alguna relación que no debería estar. Puede ser que haya alguien que está viendo cosas que no debería ver. Puede ser que haya alguien que está escuchando cosas que tú sabes que no deberías estar escuchando. Puede ser alguien que a lo mejor está diciendo, you know what? I'm sick and tired of this double life. I don't want to live a double life. I want to live just one life, and one life for the glory of God. Es tiempo de hacer una reconciliación con Dios. Si ese es tu caso, no escuches la voz de un hombre, no escuches la voz de una persona. Escucha la voz de Dios que habla a lo más íntimo de tu ser y que te dice, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás cansado ya de tu vida? ¿Estás cansado de tu doble vida? ¿Estás cansado de ya no ser lo que tienes que ser? ¿Estás cansado de no ser espiritualmente lo que Dios espera de ti? ¿Estás cansado de vivir ya una vida cíclica, aburrida, rutinaria, espiritual, en donde estás como la puerta se mueve mucho pero no llegas a ningún lado? Necesitas una renovación espiritual, necesitas una reconciliación con Dios. Eso solamente tú lo sabes. Pero una cosa sí sé, que la sierva del Señor dice que en esta clase de reuniones es cuando desciende el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve. Tú no lo ves, pero He's moving. Tú no lo ves, pero Él está hablándole a la gente. O sea, uno ve a la gente, pero solamente Dios sabe lo que la gente y Dios están aquí debatiendo y pensando. Bueno, esta noche quiero hacer una oración. No tienes que venir a confesar, yo no soy ni sacerdote ni nada por el estilo. Ni tienes que decir ni tu pecado, ni qué estás haciendo, ni es just between you and God. Es solo entre tú y Dios. Pero esta noche quiero cerrar con una oración para que si Dios te trajo este campamento para reconciliación, te vayas reconciliado.
para que si viniste para ser restaurado, Dios te restaure. Y que puedes decir, wow, ¿quién iba a pensar que era en ese campamento que le iba a dar Dios vuelta a mi página y me iba a dar una nueva oportunidad? ¿Quién iba a decir que iba a ser ahí en ese lugar, que iba a volver a sentir el gozo de la redención, el gozo que ya se me estaba apagando, la flama del amor a Dios? Esta puede ser tu oportunidad de venir y dejar aquí tus cargas. No te las lleves. ¿Para qué te vas a llevar las cargas? Déjaselas a Jesús. Déjaselas a Dios. Señor, mira, aquí está mi pecado, aquí está mi carga, aquí está la angustia de mi corazón. No me lo voy a llevar. Te lo dejo aquí. Mis cargas las dejo sobre tus hombros y dame tu paz. Esa es la que yo sí quiero. Y si tú vas con paz, ¿qué más quieres? Porque la paz de Dios llenará tu corazón. Y si ese es tu anhelo, ven acá enfrente, pasa. No tienes que confesar nada, simplemente pasa y vas a hacer una oración entre tú y Dios y nos vamos a llevar todos al trono de la gracia. Yo no paso porque ya estoy acá enfrente, pero entre los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, pues el primero. Todos necesitamos de Dios, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Hoy necesitamos buscar a Dios. Hoy necesitamos realmente decirle, Señor, realmente necesito ser como Jacob, aferrarme a ti, no a este mundo que nada tiene que ofrecerme. Porque quizás no lo sabes, pero con una mano te estás agarrando de Dios y con otra mano te vas a agarrar de tus hijos. Con otra mano te vas a agarrar de tu familia. Y tú vas a ser el puente que Dios va a utilizar para reconciliarte y reconciliar a los tuyos, para que al final del día Dios obre ganancia doble de salvarte a ti y de salvar a tu familia. Al hacer la oración, simplemente abramos el corazón al Señor y digámosle al Señor, Señor, no merezco estar aquí, no merezco ser tu hijo, pero tú eres grande. Tú eres maravilloso, tú eres misericordioso. Y simplemente quiero poner mi vida y mi corazón en tus manos y del resto tú te encargas. Caigamos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Querido Dios y amante Padre, en la quietud de esta noche, queremos darte gracias porque sentimos tu presencia en nuestra vida y en nuestro corazón, y el simple hecho de estar aquí nos dice que todavía hay esperanza para nosotros, porque hay algo dentro de nosotros que anhela eternidad. Hay algo dentro de nuestro corazón que anhela estar contigo un día. Cuando el velo se descorra y te veamos cara a cara, anhelamos ese día. Pero también nos vemos al espejo y nos damos cuenta que nos falta mucho para llegar ahí. Somos pecadores, tenemos defectos. El orgullo a veces nos carcome, nuestra ansiedad, nuestra necesidad, nuestra envidia, nuestra codicia, el chisme, pecados ocultos. Padre, tú ya conoces todo de nosotros. Y aquí viene el misterio de la redención, que a pesar de conocer la vida de cada uno de los que estamos aquí, todavía puedes decir que nos amas. Porque el amor tuyo va más allá de lo que tú ya conoces de nosotros. Porque tú decidiste creer en nosotros y decidiste dar todo para que finalmente nosotros demos todo por ti. Y diste la perla de gran precio que es tu Hijo para morir en la cruz, para que más allá de las palabras pudiéramos ver en hechos reales el precio de tu amor, el valor de tu amor por nosotros los pecadores. Puede ser que haya alguien aquí presente que necesita renovar su relación contigo. Puede ser que haya aquí una persona que rompió ya su pacto contigo, que está viviendo tal vez una vida doble, que no se siente lleno, no se siente satisfecho, ya perdió la felicidad. No siente el gozo y la alegría que antes tenía de estar cerca de Dios, pero hoy es la oportunidad de hacer pacto con Dios. Hoy es la oportunidad de venir y decir, Señor, entrego mi todo a ti. Como dice el himno, yo me rindo a ti. Me rindo, ya no quiero pelear. Señor, me rindo, me doy por vencido. Tú ganaste.
Levántame, abre tus alas sobre mí. Guárdame en el hueco poderoso de tu mano, perdóname y restáurame. Porque solo tú tienes la capacidad como alfarero divino de hacer una nueva vasija, no de deshonra, pero de honra para ti. Perdona a nuestros jóvenes. Puede ser que haya algún joven que está listo ya para tirar la toalla. Puede ser que haya algún joven aquí que ya está perdiendo la fe y que ya ni siquiera quiera venir a la iglesia porque se le hace aburrida, antipática y dice, ya, enough is enough, I don't want to go anymore. But you know what? Mientras todo el mundo te ha fallado en esta vida, hay alguien que no te ha fallado y su nombre es Cristo Jesús. Él te está buscando todavía. Y Él habla en palabras tiernas hoy a tus oídos diciéndote, todavía te amo y todavía hay esperanza. Don't go away. Wait for me. Come to me and you will see my salvation. Por eso, querido joven, no pierdas la esperanza. Busca a Dios porque Él ya está buscándote también a ti y está más cerca de lo que tú te imaginas. Querido hermano adulto, Dios te ama. Dios te ha llamado para ser ejemplo de aquellos que están junto a ti. Pero no un ejemplo de teoría, sino un ejemplo de realidad y de verdad. Sé ejemplo para tus hijos. Sé ejemplo para tu esposa. Sé ejemplo para todos aquellos que te rodean, para que aquel que vea en ti, lo único que pueda ver es el rostro maravilloso de Cristo nuestro Señor. Y Él puede hacerlo. Solo ponte en sus manos. Dile, vengo a ti tal como estoy, pero no me quiero ir como estoy, sino quiero irme transformado por la sangre de Cristo, mi Señor. Dejo mi vida aquí. Dejo mis pecados aquí. Dejo mis vergüenzas aquí. Dejo mis malos pensamientos aquí. Dejo mi duro corazón aquí. Y quiero, como intercambio, recibir la dulce paz que solo Cristo puede dar. Lee el corazón de tus hijos, lee mi corazón y sálvanos. Ese es tu nombre, Jesús, Salvador, sálvanos. Necesitamos probar de tu salvación. Por eso en esta noche, al cerrar, queremos hacerlo invocando la oración para tu pueblo. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su maravilloso rostro sobre ti y sobre mí. Que de ti y de mí el Señor tenga misericordia. Que de ti y de mí el Señor nos dé el don del perdón y de la restauración. Que Él levante alas protectoras sobre tu vida, sobre tu familia. Que haga resplandecer su maravilloso rostro de luz sobre tu vida y disipe toda tiniebla y pueda traer la luz de la salvación dentro de tu mente y de tu corazón. Y sobre todas las cosas, por haber hecho pacto con Dios esta noche, el Dios del cielo pueda poner en tu corazón y en mi corazón la dulce paz, la maravillosa paz, la excelsa paz que solo Cristo puede dar en el corazón de aquellos que rinden su corazón a los pies de Jesús. Dios nos bendiga y Dios nos guarde y nos mantenga cerca de su corazón desde ahora y para siempre. En el dulce nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. ¿Le puedes decir a tu hermano que la paz de Dios sea sobre ti? Solamente dile que la paz de Dios sea sobre ti. Que la paz de Dios sea sobre usted, hermanito. Muchas Feliz bendiciones. semana. Feliz semana. Que la paz del Señor sea sobre ti. Poco tiempo le queda a este mundo, muy poco tiempo para ver el final. Los ejércitos del cielo están atentos al sonido de la trompeta real. Ponte en fila de los soldados firmes, alza bandera
eternidad. No te duermas, no te acotes, no desmayes. El día es corto y la noche vendrá. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. Los obreros se encuentran en los campos pregonando que Cristo viene ya. Fuertes pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano, únete a la verdad. El Rey del cielo está esperando coronarte de victoria para la eternidad. Fuerte pregones que dará el que esté firme. Y tú, mi hermano,